Thank you very much. Hacer la última presentación que lleva por título Sten-Orshiro, mejorando los resultados con DES, ensayo BioFlow 5, que va a ser presentado por la doctora Macarena Cano. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Biotronic que me permitiera presentar los datos del BioFlow 5, que es el estudio randomizado que compara el Sten farmacoactivo liberador de sirolimus con polímero biodegradable frente al Sten farmacoactivo liberador de everolimus con polímero permanente Science. Desde la introducción de los Sten en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, pues se han hecho continuos esfuerzos por mejorar los resultados clínicos con el objetivo de reducir el porcentaje de restenosis y de necesidad de revascularización en el seguimiento. Estos esfuerzos pasan por el uso de Sten con extrud cada vez más finos, por modificaciones en lo que es el diseño del Sten, mejoras en la biocompatibilidad del polímero y el desarrollo en los últimos tiempos de Sten con polímero bioabsorbible. El objetivo de desarrollo de este tipo de Sten es el permitir la liberación del fármaco a la vez que permitía la disolución del polímero, para controlar, para reducir lo que es la inflamación crónica hasta convertirlo en una superficie de metal inerte. Como sabéis, el Sten-Orshiro es un Sten que es un fármaco activo liberador de sirolimus, que está formado por una plataforma de cromo cobalto con unos extrudos muy finos de 60 micras y con un polímero de ácido poliláctico que comienza la degradación inmediatamente después del implante y se completa en torno a los 24 meses. Existen muchos estudios que comparan el Orshiro con otro dispositivo, de ello pues lo más conocido, digamos, es el BioFlow 2, que es un estudio europeo, un randomizado 2:1 de Orshiro frente a Science, donde se demostró que la pérdida luminal mínima, que era el endpoint primario, no había diferencia significativa respecto a Science y tampoco había diferencia en cuanto a porcentaje de eventos clínicos. Posteriormente tenemos el BioFlow 4, que es también un randomizado 2:1 de Orshiro frente a Science, donde el Orshiro tuvo un ligero mejor resultado en cuanto al endpoint primario. Posteriormente también a destacar el estudio Bioscience, que es un estudio suizo de un randomizado 1:1, donde tiene la peculiaridad que introduce un importante porcentaje de pacientes con infarto con elevación de LST, y en este estudio llega a la conclusión de que Orshiro es no inferior a Science con mejores resultados en cuanto a su grupo de pacientes con infarto con elevación de LST. El BioFlow 5 se diseñó como un estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado 2:1, para valorar la seguridad y eficacia de Orshiro en el tratamiento de pacientes con un máximo de 3 lesiones en un máximo de 2 arterias. El endpoint primario fue el Target Lesion Failure a 12 meses, definido como el compuesto de muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio, necesidad de nueva revascularización debido a isquemia. El seguimiento clínico se realizó al mes, a los 6 meses, 12 meses y posteriormente está previsto un seguimiento anual hasta completar los 5 años. Además del análisis de la cohorte de los pacientes incluidos en el BioFlow 5, posteriormente se diseñó un análisis donde se incluyeron pacientes de estudios previos del BioFlow 2 y del BioFlow 4 para aumentar el tamaño muestral final y, por tanto, la potencia del estudio. Como endpoint primario, como ya he dicho, se estableció el fracaso de la lesión diana a 12 meses, definido como una muerte cardiovascular, infarto de miocardio, necesidad de revascularización en el seguimiento. Como endpoints secundarios tenemos el porcentaje de MACE, que es compuesto de muerte de cualquier causa, infarto de miocardio, necesidad de revascularización, los endpoints, digamos, individuales, la trombosis del Sten y el éxito del dispositivo o el éxito del procedimiento. Entre los criterios de inclusión pues, se incluyeron pacientes con un máximo de 3 lesiones de novo en un máximo de 2 arterias, con un diámetro de referencia entre 2,25 y 4 milímetros, con la longitud de lesión inferior a 36 milímetros y un flujo TIMI mayor a 1. Y, por supuesto, pacientes candidatos a recibir tratamiento con doble antiagregación, con aspirina y un segundo antiagregante. Como criterio de exclusión pues tenemos el infarto con elevación del ST reciente o la inestabilidad hemodinámica
oclusiones crónicas, bypass, bifurcaciones que implicaran una rama secundaria de más de 2 milímetros de diámetro, también la disfunción ventricular severa, la revascularización reciente, la insuficiencia renal o una excesiva tortuosidad o angulación a criterio del operador. El periodo de reclutamiento se realizó entre mayo de 2015 y marzo de 2016 y en ello se incluyeron pacientes pertenecientes a 13 países, principalmente de Estados Unidos. El seguimiento clínico al año se completó en mayo de este año. De los pacientes en los que se realizó el screening, finalmente se incluyeron 1.334 pacientes, de los cuales 884 fueron en el brazo de Orsiro y 450 en el brazo de Science, sin diferencia significativa en cuanto a pérdida en el seguimiento. Como ya he dicho, además de analizar los pacientes del BioFlow 5, posteriormente se analizaron en un posterior análisis pacientes del BioFlow 2 y del BioFlow 4 que cumplían los mismos criterios de inclusión, tanto clínicos como angiográficos, y se revisaron todos los pacientes para determinar aquellos en los que se había producido el endpoint primario definido para el BioFlow 5. Así pues, se aumentó el tamaño muestral a 1.466 pacientes en el grupo Orsiro y 742 en el grupo Science. Respecto a las características clínicas basales de los pacientes incluidos en el BioFlow 5, la edad media fue de 64 años, sin grandes diferencias en cuanto a factores de riesgo. A destacar principalmente la presencia de diabetes mellitus en tratamiento farmacológico en un tercio de los pacientes y la indicación de cateterismo por síndrome coronario agudo en el 50% de los pacientes. Respecto a las características de la lesión, la mayor parte de las arterias tratadas fue la descendente anterior y hay que también destacar que un porcentaje importante, un 72-75%, se clasificaron de tipo B2 o C según la Sociedad Americana. Respecto a las características geográficas del procedimiento, aquí hay algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo el número de lesiones tratadas por paciente, el número de stent medio por lesión, la longitud del stent y sobre todo el overlapping de stent, que fue mayor en todos los casos en el grupo de Science. A destacar sobre todo el overlap de stent, que fue del 9,4% en el grupo de Orsiro frente al 15% en el grupo de Science. Respecto al éxito del procedimiento, que se definió como la existencia de una estenosis inferior al 30% residual sin la ocurrencia de MACE intrahospitalarios, se puede observar que en el grupo de Orsiro fue significativamente superior, como en torno al 93,9% frente al 90,1% en Science, principalmente debido a un mayor porcentaje de infarto de miocardio periprocedimiento. Respecto al endpoint primario a 12 meses, como se observa, fue significativamente inferior en el grupo Orsiro, 6,2% respecto al 9,6% en Science, debido principalmente a un menor porcentaje de infarto de miocardio, 4,7% en Orsiro frente al 8,3% en el grupo de Science, sin diferencia significativa en cuanto a muerte de causa cardiovascular o necesidad de nueva revascularización. Respecto a los endpoints secundarios pasa algo parecido, mientras que no hubo diferencias significativas, por ejemplo, en lo que es muerte por cualquier causa o MACE, sí hay diferencias significativas a favor de Orsiro en cuanto a infarto de miocardio en el seguimiento y también en el compuesto de muerte de causa cardiovascular e infarto de miocardio. Si analizamos la trombosis y lo dividimos según si la trombosis era definitiva, trombosis probable o definitiva o cualquier tipo de trombosis, vemos que no hay diferencia significativa, ni en cuanto si clasificamos la trombosis definitiva o probable por el momento en que ocurrió. Sin embargo, si cogemos todas las posibles trombosis y lo dividimos por aguda, subaguda o tardía, vemos que en el grupo de la trombosis tardía fue significativamente inferior en el grupo de Orsiro. Se analizaron también algunas variables en un análisis de subgrupo, como por ejemplo el tamaño de la arteria, la edad del paciente, el género, la presencia o no de diabetes, la presencia también de un síndrome coronario agudo o no, o la longitud de la lesión, sin poder llegarse a detectar ninguna diferencia significativa en la variable estudiada. Y ya por último, se realizó un análisis donde se incluyó los pacientes del BioFlow 5, BioFlow 2 y 4. El análisis bayesiano demostró que con un 100% de probabilidad el Orsiro era no inferior a Science con un porcentaje de endpoint primario del 6,3% a 12 meses frente a un 8,9% en el grupo Science, lo que supone una reducción de endpoint primario del 2,6%.
Ya como conclusión, pues decir que el tratamiento con este farmacoactivo liberador de sirolimus con polímero biodegradable ORSIRO demostró no inferioridad al tratamiento con Science y mejores resultados en cuanto a infarto de miocardio, que la revascularización con ORSIRO se asoció a un bajo porcentaje de necesidad de nueva revascularización y trombosis del stent, que el análisis bayesiano, que incluyó pacientes de estudios previos, demostró no inferioridad con una diferencia de un 2,6% en el endpoint primario a favor de ORSIRO y que, por tanto, estos resultados refrendan la seguridad y eficacia de ORSIRO en una cohorte de pacientes representativo de nuestra práctica clínica habitual y, por tanto, avanzan un nuevo estándar en el tratamiento o en la comparación de los stents farmacoactivos. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la sesión de hoy y el día de hoy, que ha sido largo e intenso, pero yo creo que ha sido para todos nosotros ha sido muy productivo. Recordar que mañana empiezan las sesiones de What Should I Know About a las 8:15 en la planta sexta y luego aquí nos veremos a partir de las 10 con los casos en directo. Muchas gracias.